expresidente Castillo carga ahora sobre sus hombros no una, sino dos prisiones preventivas. La primera por el delito de rebelión y conspiración y ahora otra por delitos como los de organización criminal y colusión. El Poder Judicial acaba de dictar esta medida en contra del exmandatario. Vamos a conversarlo con el doctor Eduardo Pachas, abogado del expresidente Castillo. Doctor Pachas, bienvenido a Sin Vueltas. Jorge, un honor estar en tu programa, a la orden y a la disposición en lo que usted crea conveniente. Muchísimas gracias, doctor Pachas. ¿Cómo toman desde la defensa legal y cómo toma el mismo mandatario esta decisión judicial? Bueno, nosotros hemos siempre postulado la teoría y hemos puesto un video de una declaración del presidente Otárola, premier de la señora Dina Boluarte, donde ordena públicamente y a nivel nacional que el Congreso y la Fiscalía y el Poder Judicial aceleren los casos de corrupción y que le metan preso al presidente Castillo porque saben que el problema del 7 de diciembre, que el Congreso se pronunció con 101 votos, cuando el artículo 89A del reglamento del Congreso señalaba que se tiene que tener los 4/5 del número legal de congresistas, esto es 104 votos. Entonces había dicho el señor Otárola, y ese video se lo he dado a su productora. Sí, en breve vamos a poder observarlo y escucharemos a Alberto Otárola. Públicamente dijo, como este señor se está yendo a la Corte Internacional, es probable que le den la libertad. Entonces tenemos que acelerar los casos de corrupción, porque en esos casos de corrupción no puede defenderse. Y eso es lo que ha pasado. Este es un mandato público de un funcionario político y mete preso al señor Pedro Castillo Terrones por un tema político y no jurídico. Entonces, que quede claro que el señor Pedro Castillo Terrones es un preso político y no es un delincuente. Y te lo voy a demostrar por qué. Sí. El Congreso ha denunciado algo que no existe en la legislación peruana. En rigor, y cualquier abogado que te escuche o nos vea, y cualquier juez, te va a decir lo siguiente: si tú no tienes autor, no puede haber cómplice. Sin embargo, el juez Checle le ha puesto 36 meses con el siguiente fundamento que vino del Congreso, lo repitió la fiscal y ahora el juez Checle ha dado 36 meses por autor de que el señor Castillo Terrones es cómplice de un autor del delito de colusión. ¿Quién es el autor? No se sabe. En la legislación peruana, si no sabes quién es el autor, si no tienes el nombre de ese autor, no puedes ser cómplice de nada. Y eso no existe en la legislación peruana. Pero otro aspecto fundamental, y con esto también, porque es matemático, es como 1 más 1 es 2. Es muy simple. El día 20 de febrero se formaliza por la fiscal de la Nación y se judicializa. El día 24, 4 días después, el juez autoriza la formalización y el día 28 se pide la prisión. Por tanto, el juez Checle, si usted escucha el audio, dice el día 24 de febrero se dio la autoritativa para que se autoriza la formalización. ¿Y cuándo fue la fecha que se pidió la prisión? No lo dice. Y no lo dice porque no les conviene. Fue el 28. Por tanto, del 24, el 25 no se pide prisión. El 26 no se pide prisión. El 27 no se pide prisión. Y cualquier juez en el Perú y cualquier abogado en el Perú te va a decir que si no hay pedido de prisión, opera la comparecencia simple. Entonces, Pedro Castillo Terrones tenía hasta el 27 de febrero, porque no se pidió nada de la Fiscalía, comparecencia simple. Por tanto, ya no cabía el pedido de prisión preventiva. Pero vamos a analizar los argumentos del juez. Y con esto termino. Del juez Juan Carlos Checle. A ver, mira, por favor. Ese tema del español, que el español tenía aparatos de chuponeo, aparatos que hasta el día de hoy no aparecen, y que el español iba a matar a la fiscal de la Nación, iba a matar a Marita Barreto, iba a matarlo a Colchao, que hasta el día de hoy, supuesta, hipotéticamente, ni una mosca le ha caído a ellos. Entonces, bueno, se evitó precisamente que el crimen se cometa. Eso es lo que señala la investigación. Bueno, yo he leído los documentos y eso viene del año pasado. ¿Por qué lo sacaron y allanaron en la madrugada? Porque no había en el pedido de prisión preventiva cómo demostrar la obstrucción de la prueba. La fiscal debatió que las pruebas
va a obstruir las pruebas, y yo le demostré que esas pruebas ya estaban actuadas, ya estaban puestas, y, Doctor y no Pachas. había obstrucción. Entonces nadie se habló del español y de este caso, y cuando le dictan la prisión, por algo que no entró en el debate ni en el contradictorio, el juez habla del español. Y supuesto español que iba a chuponear, que tenía aparatos que hasta el día de hoy nadie Pero, los ha doctor Pachas, encontrado. usted nos presenta un argumento político. Pero acá hay otro tema, a y ver. con esto termino. Sí, por favor. Hay un congresista de Luis Cambio Cordero Novel. Yontay. Ya, ese congresista no tiene ninguna relación con el presidente Castillo, y por el contrario, ese señor ha ido al penal de Barbadillo, ha ido al penal de Barbadillo y ha ido a buscarlo, y está registrado al presidente Fujimori. Entonces eso es fundamental, porque este es un tema que no tiene nada que ver con Castillo, sino con Cambio 90, que le están armando porque no tenían cómo demostrar la obstrucción para esto. Pero hay otro dato más. El presidente dio y dijo que se había pedido 500 millones el Congreso y que tenía que darle. Y salió el presidente del Congreso a decir a quién se le ha dado, cómo se le ha dado, que digan los nombres, las personas, etc. Y como dijo eso, le metieron 36 meses. Pero yo te voy a dar la primicia. ¿A quién le dio los 500 millones? Fue para aprobar el presupuesto y fue a la Comisión de Presupuesto. Y usted vea los papeles, analícelo, usted como periodista independiente, joven, un periodista que busca la verdad, busque los papeles, cómo es que se dio 500 millones de soles coaccionado al presidente Castillo, y que el presidente le dice a su ministro de Economía, ¿cómo usted está una semana y hasta ahora no se aprueba? ¿Pero Y qué congresistas lo coaccionaron al mire, mandatario? acá hay ¿O al una, exmandatario? escúcheme, hay una comisión de presupuesto. Sí, claro, en Ya, el Congreso. esa comisión de presupuesto quería 500 millones y se le dio 500 millones para que le dieran a todos los partidos políticos en obra, y ellos se repartieron la obra de esos 500 millones. Entonces ahí está la respuesta, ahí están los papeles, ahí está la firma, quién lo recibe, cómo se distribuyó, cómo llegó, cuándo llegó y cómo fueron las transferencias, porque todo eso es bancarizado, señor periodista. Entonces ahí está la prueba, pero el presidente por eso no van al Congreso o no lo dejan hablar, y si le ponen que sea vía Zoom, le cortan, no hay llamadas, se cuelga la señal. Doctor Pachas, por y hay eso todo ahora lo ese estamos tema. escuchando y vamos a... tenemos ya las imágenes con las declaraciones de Alberto Tarola, el premier, con relación al caso de Pedro Castillo. Vamos a escucharlo porque es uno de los argumentos Y el juez que usted no se ha está pronunciado. presentando. El Pero vamos a juez escucharlo. no se ha pronunciado Vamos a sobre verlo eso. y escucharlo, Por favor. Pero en este caso, lo que nosotros advertimos es el intento de este señor de acudir a la jurisdicción internacional, probablemente para pedir dos cosas: su libertad y su reposición como presidente de la República. Y lo digo porque, con conocimiento de causa, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos viene trabajando activamente un grupo de abogados de extrema izquierda que han defendido digamos, improntas en otros países y que han estado dando sus vueltas acá por Barbadillo, y que pretenden enervar la decisión soberana del Perú de haber, digamos, conducido una sucesión constitucional y la legitimidad del gobierno de la presidenta Boluarte. Entonces, es altamente probable que este señor presente una denuncia ante la Comisión Interamericana y una medida cautelar en ese sentido. Y es por eso que nosotros necesitamos urgentemente que dentro de la independencia y digamos, las competencias que tienen los órganos del Estado, especialmente en el Congreso de la República y en la Fiscalía de la Nación, se aceleren en la medida de lo posible y dentro de los cauces que da el debido proceso, los temas de corrupción, de acusación por corrupción que tiene este presidente, que son los que menos se pueden defender en la jurisdicción internacional. Porque lo que él va a plantear es un tema político, la defensa de sus derechos políticos, y copiando una cautelar que ganó en su momento el expresidente Petro cuando era alcalde de Bogotá, va a pretender defender ante la Comisión Interamericana sus derechos políticos, cuestionar la prisión preventiva por el evidente golpe de Estado y el delito que cometió, y también cuestionar la sucesión constitucional. Entonces se nos va a abrir un escenario internacional. El Perú está preparado, la Cancillería está preparada, el Ministerio de Justicia está preparado, y esperamos que los órganos del Estado también lo estén para defender la democracia en el Perú, en este caso ya, ante la jurisdicción internacional.
Bien, Alberto Otárola, el jefe del gabinete, premier, dio estas declaraciones al programa Ampliación de Noticias de RPP el 17 de febrero. Usted señala que estas declaraciones, doctor Pachas, demuestran un cierto manejo político de la situación jurídica del exmandatario Pedro Castillo. Esto es una prueba irrefutable que el presidente Castillo es un preso político, no es un delincuente, sino que el señor Otárola ha ordenado en señal abierta a la Fiscalía y al Congreso que los casos de corrupción, porque no se puede defender, es que tienen que señalarse. Y sabe perfectamente que nunca tuvieron los 104 votos como lo ordenaba el artículo 89A del reglamento del Congreso. Tenían que tener 104 votos, le pusieron 101 y se tomaron la foto, se sonrieron y lo sacaron y lo enmarrocaron y lo mandaron al detenido. Y hay más, señor. Cuando estuvo detenido, hubo un policía que tuvo que ser parado por un general para impedir que lo atropellaran, que lo golpearan, y estuvieron presentes todos. 2 generales impidieron. Ese señor era el coronel Colchado. Eso también tiene que serse señalado. ¿Por qué no quieren que el presidente hable y se le tome de una declaración? Pero hay más, señor. Acá este tema, según la ley, y yo le hablo de la ley, el artículo 268 señala 3 requisitos. Graves y fundados elementos, una pena mayor a 4 años y que no haya el peligro de fuga ni obstaculización. Y ahí vamos a detenernos, por favor. En ningún momento vamos a dice detenernos. como El juez requisito... Juan Carlos Checle ha dicho que efectivamente hay fundados elementos de convicción, graves y fundados elementos de convicción que demostrarían la aparente culpabilidad del exmandatario. Lo ha dicho entre sus argumentos. Pero también ha dicho, y no ha dicho nada del video. ¿Ese video existe o no existe? ¿Lo vio el Perú o no lo vio? Por supuesto que lo vio. Lo vio el juez Checle, lo vio la fiscal en la audiencia, porque yo lo puse y se puso. Se ha pronunciado si ese video tenía referencia o no. Se ha pronunciado como un político, el premier de un país que ha entrado, esta señora Dina, con 101 votos, cuando el artículo 89A del reglamento le prohibía. Y sin embargo, y ellos dicen y saben que son conscientes de que lo que han hecho es ilegal y los jueces internacionales lo van a ver. Usted habla de argumentos políticos, pero incluso la misma presidenta Dina Boluarte, doctor Pachas, en este momento está siendo investigada por el Ministerio Público por el delito de genocidio, nada más ni nada menos. Señor, entonces, ¿usted cree que hay investigación también contra la presidenta? Pero usted, que es un periodista joven y experimentado, señor, ¿realmente una investigación? ¿Cuántos presos hay? Ni uno. ¿Cuántas armas se han tomado para que le pasen la pericia? Pero yo le hablo de investigación y el expresidente Castillo también en este momento está siendo investigado. Entonces, pero, ¿dónde está el camino político que usted señala? El camino político es porque jamás en un proceso penal un funcionario político puede pronunciarse públicamente y decir públicamente que el Congreso y la Fiscalía tienen que acelerar los casos de corrupción. Jamás. Eso no existe. Entonces, cualquier juez en el Perú o en el extranjero vea eso, este es un tema netamente político, no es jurídico. Y le voy a decir más, la Fiscalía presentó por escrito el pedido de prisión preventiva y puso ¿para qué quiero 36 meses? Nunca dijo nada, nunca dijo necesito tal prueba, nunca. Y en el debate oral, yo lo leí y le dije ¿para qué quiere 36 meses? Porque eso se llama racionalidad, proporcionalidad y necesidad del tiempo. ¿Para qué quiero 36 meses? Y no había dicho para nada. Y en el debate oral dice, necesito pericia, necesito contratos, necesito ver determinadas cosas. Eso no lo había dicho. Cualquier abogado y cualquier juez o fiscal en una diligencia dice algo que no está en su documento, el juez lo sanciona. Pero acá, ¿qué ha dicho el juez para meterle 36 meses al preso político Pedro Castillo Terrones? Lo que ha dicho es, efectivamente, la fiscal tiene que revisar los contratos. Efectivamente, cuando eso no estaba en escrito. Eso es materialmente como 1 más 1 es 2, porque usted lee el escrito y no dice nada la fiscal. Pero vamos con el segundo argumento, el tema del arraigo domiciliario, por ejemplo. Lo que dice el juez Juan Carlos Checle es que ya la familia del expresidente no se encuentra en el Perú, está en México. Incluso el gobierno mexicano en algún momento también se mostró dispuesto a asilar al exmandatario. Y además hay que considerar que Pedro Castillo fue en su momento intervenido en una situación que jurídicamente se denomina de flagrancia. Entonces, ¿no son esos argumentos suficientes, doctor Pachas? Tampoco. Te voy a explicar. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. En primer lugar, hay 2 tipos de arraigo. El arraigo domiciliario y el arraigo familiar. Entonces, en el arraigo familiar, la Fiscalía postuló
que sus 2 hijos y su esposa estaban en México asilados, que es cierto. Exacto. Y en el debate corrieron traslado y yo le dije, pero el presidente Castillo, aparte de ellos, tiene sus 2 padres, tiene sus hermanas, tiene su hija Jennifer Paredes, que vienen a verlo. Entonces, tiene su familia. Entonces, ahí el juez dijo, bueno, no le podemos hacer caso a la fiscalía, pero tiene familiares y lo pone familiares. Y nos da como válido y en algo nos acepta, porque su papá y su mamá es su familia. Sus hermanas es su familia. Y su hija Jennifer Paredes, que está en el Perú, es su familia. Y la esposa o el papá de su esposa y toda la familia es su familia. Entonces, sí tiene arraigo. Pero el problema radicaba, estimado periodista, en el arraigo domiciliario. Entonces, acá el juez dice, la fiscalía postuló, no tiene domicilio porque vivía en el Perú en Palacio y luego fue detenido y lo pasaron a un penal. Entonces, nosotros le demostramos, ¿en el penal acaso el presidente Castillo no está? El Congreso no lo notifica en el penal, el juez lo notifica en el penal, la fiscalía lo notifica en el penal, ahorita estamos transmitiendo desde el penal, entonces no me puede decir que su domicilio no es el penal. Entonces, ¿qué dice el juez? Efectivamente, vive en el penal, está en el penal, pero es probable, porque ya saben pues que no tienen los 104 votos y que han vulnerado el artículo 89A del reglamento del Congreso, lo saben, y eso cualquiera lo puede ver. Entonces dice, es probable que salga en libertad, ya sea por un juez extranjero o ya sea por un juez nacional. Por tanto, en esa posibilidad no tiene domicilio. ¡Qué absurdo es eso! O sea, es igual que yo compré un boleto de la Tinca y yo digo, ¿es probable que mañana sea millonario? Sí, es probable, pero ¿cuántos votos o boletos hay entre un millón? Entonces, eso no lo dice. Doctor Pachas, precisamente la decisión del juez en este caso de la prisión preventiva está basada en la posibilidad, ¿no?, en el anticiparse a que, en este caso, el expresidente Castillo no fugue del país. Ahí también te vuelves a equivocar, mira. ¿Por qué? Te voy a decir, en primer lugar, nunca hubo delito de conspiración, de rebelión y ni abuso de autoridad. Pero lo capturaron camino a la Embajada de México, doctor Pachas. Tampoco, te vuelves a equivocar y te voy a dar una primicia. ¿Por qué? Escúchame. El presidente Castillo no se iba a fugar a México y nunca fue su intención el de fugarse a México. Y tú puedes revisar... No, asilarse, no fugarse, asilarse. Lo que crea conveniente. Si tú revisas en el equipaje que hay de las personas, no está la ropa del presidente, ni se iba a asilar ni nada. Eso que quede bien claro. Y el presidente jamás ha aceptado. Esa fue una versión de la fiscalía y eso fue lo que se le inventó al presidente. Pero lo de la ropa es un argumento menor, doctor Pachas. No. Es un argumento menor. Es un argumento clave. La ropa se la podrían traer después, se podría comprar ropa. Es un exmandatario, ¿no? Escúchame. Pero al margen de ello, hay que ser claros. Si el señor, en el supuesto hipotético de lo que dice la fiscalía y que tú lo has tomado, el señor se estaba yendo a asilar a la Embajada de México, no hay delito, porque en el Código Penal peruano, y si somos hombres de derecho, el artículo 17 del Código Penal utiliza la figura de la tentativa imposible o el delito imposible o que no existe. Por tanto, si yo me voy a sacar las armas y levantar en armas para detener, disparar o hacer algo, yo podría decir que está ejecutando el delito y no lo llevó y está en el grado. Pero si yo me voy a asilar a una embajada como de México, entonces no me estoy yendo a sacar las armas. Pero es que el delito, entonces, ya el anuncio de un, en este caso expresidente, ¿no?, sobre un fallido golpe de Estado, que va a tomar las instituciones, eso de por sí ya es un delito, doctor Pachas. Tampoco, y te explico por qué. Los delitos tienen bienes jurídicos tutelados. Y te pongo un ejemplo. Aquel que hace maniobras abortivas en una mujer que no está encinta, o aquel que quiere matar a su enemigo con un vaso de agua sabiendo que el agua nunca le va a hacer daño. Y eso se llama en el derecho penal el delito imposible, la tentativa inidónea por el medio alcanzado. Entonces, Pedro Castillo Terrones lee un discurso, es cierto, el 7 de diciembre. Y anuncia un golpe de Estado, cierre del Congreso, toma de instituciones. Y esa es la mitad de la historia, por cierto. Porque la otra mitad de la historia la tiene que contar el propio Pedro Castillo, y ya te he hablado de los 500 millones del Congreso y te da una primicia. Pero usted hay sabe, más. ¿sabe parte de la historia como su abogado? Yo sé toda la historia, porque tengo que ser su abogado y tengo que defender este caso y tengo que revisar el expediente. Pero hay más. Entonces, hablemos del delito, hablemos del artículo 17 del Código Penal y hablemos del medio. ¿Quién escribió el discurso al expresidente Castillo? Escúchame una cosa. El medio idóneo para realizar el delito de conspiración, rebelión o abuso de autoridad no existe. Porque nunca hubo una autorización, nunca hubo
decreto que se firmara. Y luego nunca hubo ningún policía, ningún soldado, nadie fue detenido, nunca hubo un balazo, nunca hubo nada de eso. Y el presidente lo sabía. Y lo sabía el porque hecho de que no el haya ejército conseguido el apoyo de las Fuerzas Armadas ni de la policía no deja de lado el argumento de que él cometió el delito de Tampoco. querer tumbarse al Congreso, Yo de te- patear la Constitución, doctor Pachas. Amigo Un periodista, golpe de Estado. Yo te hablo del artículo 17 del Código Penal. Yo te hablo de la tentativa imposible. Yo te hablo de que no hay el tema del apoyo de la policía y del ejército. El presidente lo sabía. Pero él tenía como líder de izquierda, como una persona sensata, y salir al frente a un país con un Congreso que lo acosaba, 3 Y si vacancias lo por los sabía, mismos ¿por qué hechos. se mandó con el discurso entonces? Si él Señor. sabía que no tenía el apoyo, ¿por qué lo hizo? Porque tenía que hacerle par a ese Congreso que ya lo estaba hostilizando. ¿Con un golpe de Estado? No, no. ¿Con la toma de las instituciones? Señor, esa es una proclama del presidente frente a un ejército y a una policía que ya lo había denunciado por el tema de los ascensos a los militares y que, según ellos, no era de su agrado el presidente Castillo. ¿El discurso lo presidente ya escribió el sabía. expresidente Castillo? Eso tendríamos que preguntarle a él y él dará la respuesta necesaria. Pero esa investigación aún está... Y eso el presidente Castillo quiere decírselo al Congreso y quiere señalarle. Pero le voy a dar otra primicia. ¿Es posible que a una persona se le pueda procesar 3 veces por los mismos hechos que ya son cosas juzgadas? La respuesta es que no. Ejemplo, la primera vacancia fue procesado el presidente Castillo y se archivó. La segunda vacancia era lo mismo que la primera. Y la tercera era lo mismo que la primera, segunda y tercera. ¿Eso existe en la legislación peruana? No. No existe. Cualquier persona que es procesada por un delito y lo vuelven a procesar por los mismos hechos sobre pretexto de una nueva calificación, hace cosas juzgadas. ¿Y por qué tiene no que archivar. esperó el expresidente Castillo unas horas? Porque todo indica que no se tenían esos 87 votos para vacarlo. Eso es lo que usted dice y es lo que le han vendido. Es lo que dicen los mismos legisladores, ¿no? Bueno, es lo que dicen. bueno, Por eso le digo, ¿por qué no esperó? Acá el tema concreto son preguntas que él debe responder. Pero sí le digo que la historia de que se lee el discurso es una historia a medias, porque hay otra historia y te doy los documentos que tú los puedes encontrar, porque yo sí los he estudiado, porque soy el abogado y pertenecía del equipo de abogados que estábamos ahí. Las 3 vacancias del Congreso era una forma de hostilizar al presidente porque eran los mismos hechos que habían cosas juzgadas. Y quien dio el golpe no fue el presidente Castillo, se equivoca, fue el Congreso. Antes del 7 de diciembre ya lo habían golpeado al presidente Castillo y el presidente Castillo sabía que él no tenía el apoyo de las fuerzas policiales ni del ejército, lo sabía. Si él sabía, le reitero, doctor Pachas, entonces, ¿por qué leyó ese discurso y anunció cierre del Congreso? Porque él solo no lo podía hacer, obviamente. Porque era una proclama de un líder de izquierda en la línea de que tiene un Congreso de ultraderecha que desde el primer momento en que asumió Es que el él no 28 era solo de julio líder de del izquierda, 2021. doctor Pachas, él era el presidente de la República. En efecto, pero frente a un Congreso que todas las semanas le sacaba, le vacaba a sus ministros, que toda la semana lo hostilizaba, que le metía todas las denuncias que podía. Aquí salía un caballo y de forma casual golpeaba a un transeúnte, el ministro era citado y lo votaron. Y acá, en el gobierno de Dina, 60 muertos y hasta el día de hoy ni un ministro ha sido votado. Al la señora Congreso Dina se le pueden va achacar a la... muchas cosas. Ahora mismo el ministro del Interior, Vicente Romero, tiene que afrontar una moción de censura. El tercer ministro del Interior de esta gestión de Dina ¿Y Boluarte. lo han censurado? Esperaremos la ¿Y los decisión del 60 Congreso. muertos? Eso está en investigación y ¿Y lo hemos los dicho. heridos? La presidenta está también en medio de una investigación. Está en una investigación que no hay ni un solo detenido, que no han sacado las muestras de los fusiles, que no han homologado las balas que han encontrado en el cuerpo de las víctimas con los fusiles que Pero dispararon. eso no quita lo otro. Una cosa no quita lo otro, Sí, doctor quita Pachas. lo otro, porque no estamos... quita lo otro. Bueno, a ver, hablemos como abogados y desde el punto de vista jurídico. Si estamos en un Estado de Derecho, donde la ley es que todos los ciudadanos tenemos que sometámonos a la ley. En el Código Penal peruano existe la figura que tú puedes ser cómplice de un autor que no existe. No hay en la legislación peruana ello, no, eso no existe. Pregúntele usted a cualquier abogado. Lea usted la autoritativa del Congreso. La autoritativa del Congreso al presidente Castillo dice cómplice del delito de colusión. ¿Y quién es el autor? No lo pone a Silva, no lo pone al señor Heiner Alvarado, no lo pone a nadie.
Yo he visto acá a un abogado, Jefferson, que ha declarado Sí. y dice, y habla, y muchas cosas. A ver, que lea, pues, y pregúntele si en la legislación peruana un autor que no existe pues, tiene un cómplice que le ponen el nombre. Eso no hay. Y si no hay, el Congreso lo hizo, la Fiscalía lo repitió y el juez le da 36 meses por un delito cuya figura no existe en la norma penal peruana. ¿Qué van a hacer como defensa legal, doctor Pachas? ¿Van a Lo que- apelar? ¿Qué van a hacer? En primer lugar, presentar ese video en todos los expedientes que tiene. En segundo lugar, señalar algo concreto. El presidente Castillo es un preso político. En tercer lugar, interponer el recurso de apelación, el recurso de casación, el recurso de habeas corpus, los recursos ante los jueces nacionales y los jueces que tengan que realizarse. ¿Se siente derrotado de- el expresidente Castillo? ¿Se siente derrotado? El presidente Castillo es un hombre valiente, fuerte, es un líder de izquierda y sabe que aquel que se mete en política tiene que tener los juegos de la política, que algunos son sucios, otros son limpios, pero al final la verdad está a nuestro lado y la ley también. Los que tienen que esconder a los 60 muertos, los que tienen que inventar que no hay 104 votos, los que tienen que ordenar públicamente es el gobierno de Otárola con la señora Dina. Ellos son los que están preocupados porque no han hecho las cosas bien. Vacaron a una persona cuando no tenían los 104 votos, con el artículo 89A del reglamento del Congreso lo exigía. Doctor Pachas, Vacaron a una el persona expresidente con Castillo 3... se vacó solo. Te equivocas. Se vacó solo al intentar dar un golpe de Estado, doctor Pachas. Pero te estoy señalando y te estoy explicando que habían 4 mociones de vacancia, la cuarta no fue ni escrita, no hay 104 votos y hay 101, que habían 3 vacancias anteriores por lo mismo, cosas jugadas. Te agrego más, cosa que no debería decirlo, pero ya que me preguntas, había un pronunciamiento de la ONU y de la OEA que señalaba todo ello y que fue al Congreso de la República y la OEA le dijo al Congreso, ya no hagan ustedes ni judicialicen la Fiscalía, ni judicialicen, pero hay más, los medios de comunicación. En ningún lado del Perú ni del mundo, ni en 200 años de historia en el Perú, a un presidente salía un programa de televisión un domingo y el lunes el fiscal iba a romperle la puerta a Palacio de Gobierno, como lo hicieron en el caso del presidente cuando quisieron detener a Jennifer. Fue ese señor Colchado y entró a todo Palacio Doctor sobre Pachas, pretexto... es que las acusaciones son bastante graves. Estamos ¿Grave hablando de de qué? jefe de una organización criminal. Oye, Juan Silva está fugado, doctor Pachas. ¿Usted sabe, Juan qué cosa Silva. ¿Usted sabe qué cosa es una organización criminal? Yo te voy a responder como abogado. ¿Qué es una organización criminal? La organización criminal nace en la Convención de Palermo y nace para las mafias sicilianas, narcotráficos que habían matado, grupos terroristas que habían matado, etcétera. Entonces, esa es una organización criminal y nace en la historia. Pero todo eso está investigando. Está el español, por ejemplo. Se habla de que Ya, tenía ese español, crímenes planteados ya, también. español que ¿Sabía sabe- el expresidente Castillo? Eso se tendrá que investigar, por lo menos. Y qué raro que el español salga un día antes que el juez tiene que resolver un tema que no había obstrucción de la justicia. Nunca salió el español, dijo que iba a Ese matar tema a la del fiscal. español se sabía desde hace mucho, doctor Sabía Pachas, hace mucho tiempo. Se sabía desde hace mucho. Y salió un general de la Policía Nacional, Hernani, ex ministro del Interior del gobierno aprista, y le dijo públicamente al señor Colchado, póngase a trabajar y no se victimice. Aquel que es amenazado por una acción criminal, lo matan y punto. No venga a engañarnos. Así le dijo general Hernani, jefe. Usted habla de y exministro. victimización, pero el expresidente Castillo se especializó durante todo su gobierno en victimizarse. Ahora mismo, cuando habla ante el juez, se sigue victimizando. ¿Por qué no presenta argumentos jurídicos, legales? Bueno, ya te he explicado que en la legislación peruana, si no existe el autor, no puede existir el cómplice. Ya te he explicado que en la legislación peruana los delitos de crimen organizado nacen en la Convención de Palermo, que son violentos, y acá no hay nada de violencia. Y supuestamente para acomodar esa figura aparece el español chuponeando con aparatos que hasta el día de hoy no encuentran, con grabaciones que hasta el día de hoy no encuentran, con situaciones que tenían... Entonces, ¿por qué no se da cuenta? Y ponen a un congresista que supuestamente era el infiltrado, el topo, que iba a verlo al penal al señor Fujimori y que es de Cambio 90. ¡Qué coincidencia! Eso no lo analiza, no usted lo ve. Y el juez, cuando dicta la prisión preventiva, habla el español, cuando ni el fiscal ni la defensa hablamos el español, porque ese día nadie sabía que existía. Y no había cuento en esa línea. Entonces, acá las cosas tenemos que ver en su debida dimensión y tenemos que ver el bosque y no el árbol, estimado periodista. Pero le voy a decir más. Sí, para finalizar, por favor. En el crimen organizado y organización criminal tienen que haber 4 características. 1, el mandato del jefe hacia la organización.
El mismo fiscal cuando ha señalado que el señor de Petroperú, Abimael, Samir Abuyadet, gana la licitación, el fiscal nunca dice que el señor presidente dio la orden para que gane. Si usted lee y le dije al juez, no existe la orden. Entonces, ¿cómo ganó? Bueno, hay señales y hay un procedimiento, pero jamás dijo la orden. Lo que dijo es, el presidente recibe en el despacho presidencial. El despacho presidencial tiene 5 ambientes. Tiene la sala Bolognesi, donde está el presidente y tiene su oficina, está sentado usted y ahí lo recibe. Pero existe la sala Grau, la sala Quiñones, la sala Salón de Embajadores, etc. Yo he ido a verlo al presidente varias veces, he estado 5 horas, 6 horas, nunca me recibió ni un minuto, porque estaba trabajando. Y era así, y estuve sentado en la sala Grau, en la sala Quiñones, nunca me recibió. Entonces, cuando usted ve en la puerta, hay 6 horas o 7 horas que he estado, pero nunca estuve un minuto. Entonces, cuando acá viene y por el tema de Petroperú dice, el 18 de octubre del 2021 se reunió en el despacho. El despacho es una cosa que tiene 5 ambientes y ahí no entra ni el premier. Y ya le he dicho que en el ambiente Bolognesi, nunca dijo la fiscal que se reunió en la sala Bolognesi y nunca dijo la fiscal en la formalización ni en el pedido de prisión que el presidente da la orden para que se hagan las bases y que gane el señor Buya. Y en el caso de Tarata, hablemos de Tarata, sí, le imputan de que él pone a los funcionarios y que este comité de elección le da la buena pro al consorcio Tarata 3. Demostré en el debate que esos funcionarios, que eran 2, fueron elegidos en el gobierno el 21 de abril del 2021 y que Castillo Terrones asume el 28 de julio del 2021. Entonces, ¿por qué huyó Juan Silva? ¿Por qué huyó Juan Silva? Eso preguntamos a Juan Silva. Esa es una historia de él. ¿Pero por qué huyó Juan Silva? Si todo está tan claro, doctor Pachas. ¿Por qué huyó Juan Silva? Bueno, yo no podría responderte porque no soy abogado de Juan Silva y no he hablado con Juan Silva, pero yo sí he hablado con el presidente y he visto el expediente y he estado en el debate. Y la fecha que son nombrados esos funcionarios es la resolución 99 y es la fecha 21 de abril de 2021. Si ahí está el papel y dice que lo nombró el gobierno anterior, ¿cómo le imputan que el presidente Castillo lo nombró después? Muy bien, estaremos atentos al resultado de las investigaciones y a los recursos que se van a presentar. Gracias, doctor Pachas. A usted y una gentileza a su programa, siempre a la orden y a su disposición. Un honor estar en su programa, señor periodista. Muchísimas gracias. El doctor Eduardo Pachas, abogado del expresidente Pedro Castillo, ha contestado nuestras preguntas.